Iniciamos. Una nueva edición de L con ustedes. Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos y por compartir nuestros contenidos. Mi nombre es Marta Armijos y los acompaño desde Hamburgo, Alemania. Nuestro país está sumido en crisis, en múltiples crisis de seguridad, de salud, de educación, trabajo y ahora una crisis ecológica y humanitaria a raíz del derrame de petróleo en Esmeralda. El Ejecutivo no muestra verdadero interés para afrontar la situación. Estamos a pocos días de la segunda vuelta, la cual será decisiva para el futuro de nuestro país. Para analizar esta situación en el contexto geopolítico, hemos invitado a nuestro enlace de hoy al politólogo y consultor latinoamericanista Elvin Calcaño. El tema de esta noche será Entendiendo las claves políticas de hoy, lecciones para Ecuador a vísperas del balotaje. Elvin Calcaño es politólogo, máster en teoría política por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en ciencias políticas por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, es investigador y especialista en teoría de la democracia, teoría del Estado y análisis del neoliberalismo y de los populismos, y tiene un sinnúmero de publicaciones académicas. L le da la más cordial bienvenida a Elvin y ahora la palabra es suya, Elvin. Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, saludos a todas y todos. Gracias a ustedes por la invitación, a Marta, ¿no? Sobre todo. Para mí es un honor estar aquí, acompañarles en esta ocasión para un poco hacer algunas reflexiones, que creo que es en lo que podría tal vez ayudar un poco dentro en este, ¿verdad? En este escenario y que tal vez también sea lo conveniente desde el punto de vista de la coyuntura, en este caso de una segunda vuelta en Ecuador. La mayoría, bueno, ¿verdad? Supongo que de los que están acá son personas de Ecuador, que está en mi caso, ¿no? Ese hermano país, como lo veo, en un proceso electoral muy importante. Bueno, yo viví un tiempo en Ecuador, lo conocí muy bien, trabajando en algunos proyectos cuando estaba el presidente Correa. Participé de la creación de la Universidad La UNAE. Fui parte de ese equipo que estuvo creando la universidad. Luego allí di algunas clases, fui director de Relaciones Internacionales. Viví en la ciudad de Cuenca, ¿no? Esa ciudad que es tan preciosa. Así que es uno de los países, he vivido en varios países de América Latina, Ecuador es uno de ellos, así que tengo una identificación muy profunda, ¿no? con el Ecuador. Lo que voy a plantear siguiendo la línea del título del conversatorio que nos convoca, voy a plantear las que considero que es parte de una reflexión que he mantenido consistentemente en los espacios digitales, en otros ámbitos más de análisis, o bien académico o análisis más político de fondo, revistas y demás, que es lo que yo denomino como la derechización ¿no? del tiempo actual, que para mí es como lo que marca todo, sobre todo en el ámbito político. Y Ecuador en ese contexto no escapa de ese hecho de estar, el Ecuador como país y la actual coyuntura de segunda vuelta no escapa al hecho de que estamos en un tiempo de derechización en el mundo por una serie de condicionantes que se han ido creando. Ahora vamos a mencionar algunas rápidamente y que creo que hay que partir de ahí para tener un análisis lo más completo posible. Creo que Marta lo señalaba y lo menciono muy rápidamente porque hablaré muchas cosas aquí que van en esa línea. Soy consultor y he trabajado en procesos electorales en varios países de la región, muy recientemente, y he asesorado procesos políticos, así que también
Hablo un poco desde esa experiencia y donde he podido constatar en datos, en estudios de encuestas, en estudios de resultados electorales, muchas de las cosas que les voy a comentar. Entonces, en esa línea de las claves políticas de hoy, son tres que voy a mencionar para que nos dé el tiempo de profundizar lo más posible en cada una. La primera ya la mencionaba, el tema de la derechización. La segunda tiene que ver con el factor de la conversación cotidiana, cómo eso influye hoy día en la política y que creo que es pertinente para hablar de elecciones para la segunda vuelta en Ecuador. Y por último, voy a hablar de, creo que son unas claves también muy pertinentes en el sentido que dije antes, que son los ejemplos de México y Uruguay, lo que pasó en esos dos países, donde actualmente la izquierda gobierna, y no solo que gobierna, sino que, por ejemplo, en el caso mexicano, es hegemónica culturalmente, que es el terreno donde más difícil se le ha hecho históricamente a los sectores de izquierda y progresistas derrotar o superar a las derechas, ¿no? En el ámbito cultural, teniendo en cuenta que las derechas siempre tienen los aparatos de comunicación muy a su favor. Pero bueno, dicho eso, veamos la primera clave, que tiene que ver con la derechización. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de que hay una derechización hoy día que marca mucho la política? Bueno, por dos razones principalmente. La primera tiene que ver con un tema histórico desde el finales de los años 80, cuando se produce la caída del muro de Berlín, luego, principios de los 90, lo que fue la disolución de la Unión Soviética. Eso fue un cambio histórico muy importante desde el punto de vista de la lucha política mundial, porque implicó que el horizonte político alternativo al capitalismo liberal dominante se derrumbó, con lo cual las visiones y el propio horizonte de izquierda, como una forma distinta de administrar el Estado, de organizar la sociedad, hizo que pierda credibilidad frente a la gente, dado que el ejemplo concreto de un Estado, de un régimen político organizado de la perspectiva de izquierda, había colapsado y había terminado bastante desacreditado. Ese momento, a partir de ahí se instala un momento que tiene mucho que ver con lo que Mark Fisher llama una suerte de hiperrealismo capitalista, donde hoy día, como dijo otro autor, en este caso Frederick Jameson, es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces estamos en un tiempo marcado por ese proceso, donde se le hace muy difícil a los sectores alternativos, al orden dominante, que es un orden hace ya 30 años por lo menos, de signo neoliberal, entendido el neoliberalismo como una racionalidad que tiende a economizar la sociedad, que tiende eh, a plantear una forma de organizar el Estado y en consecuencia la sociedad en línea del aseguramiento de los derechos de propiedad y los márgenes de ganancia de determinados sectores económicos concentrados. Frente a ese capitalismo hoy día es muy difícil plantear alternativa, porque ya vimos primero aquellas alternativas que hubo que tuvieron mucha credibilidad en el sentido de plantear un horizonte alternativo, de movilizar a millones a la luz de ese horizonte, y que generó tantas expectativas, tantas esperanzas, generó tantos movimientos, revoluciones, luchas. Todo eso se fue cayendo. Entonces, se convierte hoy día en difícil plantearlo lo distinto, porque el sentido común imperante te plantea de que, bueno, ¿y qué tú quieres? Una Unión Soviética, que eso colapsó. ¿Qué tú quieres? Una izquierda que no pudo sostener un proyecto que, como dicen ahora, ¿no? Muchos operadores ideológicos del neoliberalismo, basándose en autores como Mises, su famoso libro del 1922 que se llamaba Socialismo, donde él decía que el socialismo estaba destinado a fracasar porque no se ajustaba desconocía la lógica del mercado. Bueno, eso sabemos que no es así, necesariamente. Bueno, no necesariamente, sino que no es así. China está demostrándolo y yo creo de una manera palmaria, abrumadora, de que eso no tiene que ver con aquello. Pero bueno, eso incide mucho hoy. Por tanto, hoy día es muy complicado, muy difícil hacer política desde la izquierda, porque constantemente hay que estar explicándose, constantemente hay que estar justificándose por este momento histórico que marca mucho el tiempo presente de este tipo de derechización.
Dentro de esta cuestión de la derechización hay otro elemento que es clave, que tiene que ver con la antipolítica, que es una, digamos, es el sentido común dominante en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos. Es algo que se verifica en datos demoscópicos, de encuestas, hasta trackings, todo tipo de estudios que se puede hacer hoy día. Esto se puede verificar perfectamente en el sentido de que sobre todo sectores, perdón, medios, clase media baja, clase media alta, que constituyen fracciones muy amplias, muy considerables de nuestros países, hay, impera en esos grupos una visión de la política como por un lado corrupta desde una valoración moral y por otro lado como improductiva desde una mirada economicista. Y se da el hecho también de que las clases medias latinoamericanas, en muchos de nuestros países, excepto probablemente Uruguay, eh, tal vez un poco Costa Rica, pero sobre todo Uruguay, fuera de ahí, casi todos los nuestros países se da lo siguiente, que es que la clase media, debido al debilitamiento del Estado que ha ido ocurriendo en los últimos años, donde los proyectos de izquierda, como el de la Revolución Ciudadana en Ecuador, fueron perseguidos una vez salieron del poder, deslegitimados, atacados, y como parte de ese proceso, lo que se ha hecho es justificar una reducción del Estado, porque allí donde el Estado regía, hoy día queda un espacio vacío que ha sido ocupado por los mercados, que en los mercados, que no es esta cosa abstracta que plantean las derechas, los mercados son cosas muy concretas, como familias, grupos económicos y gente que tienen negocios, que allí donde antes había un servicio público, ahora hay un negocio. Allí donde antes había un hospital que funcionaba bien y la gente iba ahí, ahora hay una clínica privada que es donde se enriquecen los dueños de esa clínica. Allí ahora hay unas universidades privadas donde antes habían universidades públicas financiadas que te podían asumir, ¿no?, la demanda de estudiantes que querían entrar. Ahora los estudiantes que no pueden entrar a la pública se van a universidades privadas, pagando un montón de dinero. Entonces, esos espacios han sido ocupados por negocios muy lucrativos y por tanto, ese Estado que se ha ido significativamente debilitando, deslegitimando a través de los discursos públicos de que no funciona, de que el Estado tiene que reducirse para que haya libertad, para que tú puedas emprender, hacer lo que quieras, todo eso ha ido creando condiciones para que a nivel de los hechos los estados sean cada vez más incapaces, tengan cada vez más menos fuerza para poder solucionar problemas ciudadanos, para poder ofrecer servicios eficientes y por tanto la clase media latinoamericana cuando necesita matricular un hijo para que se eduque, va a un colegio privado, cuando necesita una atención médica, va a una clínica privada, y entonces el Estado se termina convirtiendo para esa clase media solamente un tema de impuestos y policías, dos cuestiones muy negativas, a lo cual se le agrega también el elemento aspiracional de clase media, donde tener un hijo en un colegio privado da como a nivel simbólico, ¿verdad? Eso da como un caché, da como una estatura de que está en un colegio, no está en la pública, no soy pobre, etcétera. Entonces, esa cuestión de la antipolítica ha abonado mucho para la derechización, porque cuando la gente asume la antipolítica, empieza a ver la vida desde una perspectiva muy individualista, de que yo me salvo, cada quien que se salve como pueda, y por lo tanto hay una mirada sobre la realidad y una gramática social, como diría, eh, se me va ahora la autora que utiliza ese término, Chantal Mouffe, perdón, una autora que muy importante para muchos de los que estamos acá, me imagino, que la he leído bastante, que ella habla, ¿no?, de las gramáticas sociales democráticas. Bueno, en una mirada antipolítica, donde tú entiendes que todo lo resuelves tú, que no necesitas de la acción colectiva, rechazas los partidos políticos, rechazas la política, pues por lo tanto las personas empiezan a desarrollar una subjetividad muy de derecha, ¿no? Donde este tipo de mensajes de derecha, de los Milei de la vida, los Noboa de la vida, los Bolsonaro de la vida, los Trump de la vida, los Lazo de la vida, conectan mucho con esta gente cuando hablan desde una lógica individualizante de que lo que hay que darte es condiciones a ti para que tú puedas hacer lo que quieras, puedas emprender, etcétera, y demás. Por otro lado, y por último, en este ámbito de la derechización, como nuestro primer punto, a mí me parece que hay un clima geopolítico internacional que incide mucho en esto también, un clima geopolítico marcado por guerras, por genocidio, eh, donde en escenarios de tal naturaleza como ha demostrado la historia, las sociedades tienden a derechizarse porque la gente tiende a asumir una postura defensiva ante las cosas, de duda, de miedo, de incertidumbre. Y la propia pandemia que surge en el 2020
vino a fortalecer eso. Muchas personas, yo incluido, esto es algo que siempre lo digo en mis conferencias en distintos escenarios y países, donde yo hablo de que yo mismo creí en un momento, por cierto, yo estaba en Ecuador cuando surge la pandemia, yo creía bueno, que la sociedad se iba a ser mejor, que iba a brotar la solidaridad por el tipo, ¿no?, de contexto que creaba la pandemia, donde necesitábamos preocuparnos por el otro y ver si estaban bien nuestros padres, nuestros familiares. Y fue todo lo contrario. La gente se volvió mucho más individualista, lo que emergieron fueron más subjetividades de yo aseguro lo mío, yo con lo mío, de la gente no querer acercarse al otro, de repeler al otro, de si un pobre salía a buscarse la vida, de señalarlo, de que mira, estos no siguen las reglas, por culpa de esta gente nos vamos a morir, estos son salvajes, no saben comportarse, cuando realmente los pobres en América Latina, en un continente líder mundial en informalidad, estaban saliendo a la calle era para poder sobrevivir porque vivían del día a día y en estados incapacitados de suplirles esa necesidad o estados neoliberales como el ecuatoriano que en lugar de orientarse a suplir necesidades de la gente en términos no de obligar a la banca a que no cobrara intereses durante ese tiempo, a hacer transferencias directas a la gente. En lugar de hacer todo eso, el Estado lo que pues básicamente dejó a que cada quien resuelva como pudiera unas medidas generales y por tanto la gente pobre del día a día o comía o se quedaba en la casa encerrada. El ser humano por instinto natural busca comer. Entonces, ese clima geopolítico que mencionaba, donde la pandemia fue clave, y ahora con la guerra en Ucrania, el genocidio de Gaza, eso configura también un tipo de contexto ideológico, cultural a nivel internacional que permea sobre nuestros países muy derechizado. Entonces, el primer elemento para entender estas claves políticas de hoy que mencionaba, tenemos que tener en cuenta el proceso de derechización del mundo político actual, ¿no?, que les mencionaba. El segundo elemento que quiero traer a la discusión como claves, como parte de estas claves de la política de hoy, está la cuestión de la conversación cotidiana, que es un ámbito fundamental y que es muy pertinente de cara a una mejor comprensión, si se quiere, del proceso de segunda vuelta en Ecuador, eh, que es esta cosa de una sociedad donde la, la verdad, donde parte de los elementos que influyen en la decisión electoral de la gente se configuran en flujos digitales, donde se dan lugar, acontecen ahora las conversaciones cotidianas, ¿no? Esos flujos digitales donde la gente con el teléfono en la mano, en el celular, viendo, ¿verdad? Viendo cosas durante todo el día eh, lo que saca y obtiene de esos flujos digitales es lo que luego traslada a su conversación cotidiana. ¿Y por qué la conversación cotidiana es entonces tan importante? Sobre todo porque la conversación cotidiana es un espacio donde la gente cree que no hay política ni hay ideología. Eso en las sociedades de hoy, sobre todo. Por tanto, en la conversación cotidiana, lo que allí fluye y lo que allí pueda fluir de manera orgánica tiene mucha capacidad de decir verdad, como dice la teología política, ¿no? De ser aquello que se explica por sí mismo, que no necesita una explicación a priori ni posterior, y por lo tanto conecta directamente con la gente. Eh, Uno ve, por ejemplo, escenarios electorales como lo fue el 2021 en el Ecuador, que ya en ese momento yo no estaba en el país, estaba en España, pero lo miré desde afuera y lo seguía mucho y en contacto con la gente de allá de Ecuador todo el tiempo. Y a mí me parecía, yo lo veía desde ese tiempo ya, que el Lazo, por ejemplo, era más que él, su equipo de campaña, vamos a decir, que lo estaba dirigiendo, me parece que Durán Barba, eran muy efectivos en términos de que su mensaje pasara la cantidad menor de filtros posibles para llegar a la conversación cotidiana. Ellos estaban muy enfocados en conectar con la conversación cotidiana más que conectar con la política, partiendo de un concepto que Durán Barba lo desarrolla mucho en sus argumentos, los artículos que él escribe en el diario Perfil de Argentina constantemente,
que es esta cosa que él dice que la gente no quiere políticos hoy día y que por lo tanto en la sociedad de hoy es muy poca la gente que se preocupa por la política, y esto es verdad, medido también. En torno entre el 12% y el 15% es la gente que se preocupa por la política, que conoce a los políticos, sabe de los procesos, tiene una ideología clara y a partir de esa ideología asume posiciones políticas, pero fuera de ahí la mayoría de la gente en América Latina no está tan directamente vinculada con los procesos políticos. La política, por lo tanto, hoy tiene que hablarle más a la sociedad que a la clase política como tal, o hablar más desde la sociedad que desde la clase política. Y esos factores que acababa de mencionar hace un rato, de la derechización, influyen muchísimo allí. En un escenario como ese tipo, de conversación cotidiana mediada por los flujos digitales, dado el paradigma comunicativo de las redes sociales, de los aparatos inteligentes, no debe ser sorpresa para nadie que los mensajes de ultraderecha y de derecha conecten más con la gente y sean más favorecidos por los algoritmos en términos de poder tener un mayor recorrido en este tipo de escenarios de los flujos digitales. Eh, Eso implica, pues, en segundo lugar, dentro de este segundo punto de la conversación cotidiana, que hoy hay que tener muy claro la distinción, y esto también me parece muy pertinente para Ecuador, la distinción entre la razón y la razón política. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener la razón y otra cosa es la razón política. Por ejemplo, una cosa es que cuando o bien el expresidente Correa o bien la candidata Luisa o Andrés o cualquiera de los grandes líderes y figuras de la Revolución Ciudadana dicen que del 2007 al 2017 en Ecuador se vivió mejor, había más seguridad, había más servicios públicos, había más de todo. Eso es una verdad como un templo, ¿no? Eso solamente una persona enferma, loca, puede negarlo, obnubilada, etcétera, llena de odio, pero decirlo así no necesariamente es una razón política, porque la razón política se construye a partir de conectar con las sensibilidades y las perspectivas presentes en las personas. Y en una sociedad donde la gente no está tan politizada, y en una sociedad donde ya ha pasado un tiempo, desde el 2017 hacia acá, en una sociedad donde ya desde el 2021 hay un voto joven que tiene un peso significativo de gente que eran niños en aquel proceso, por lo tanto no lo ven tan claro, quiere decir que explicar eso de que antes estaba mejor, hay que ver cómo se puede construir y constituir una razón política, en el sentido de cómo lograr que eso conecte con las expectativas, con las problemáticas, con las identidades, con todo lo que queramos de ese nuevo votante o de ese nuevo escenario de electoral distinto al que había en momentos cuando estuvo efectivamente gobernando la Revolución Ciudadana y de manera abrumadora, ¿no? Sí, de manera sideral, se vivía mucho mejor en Ecuador. Pero ¿cómo convertir aquello en una razón política? ¿Cómo lograr, por tanto, disputar culturalmente, en el discurso, en la narrativa, con ese hecho, con esa verdad? Las verdades, las razones, por tanto, hay que convertirlas en razón política, a través de lograr que conecten de manera orgánica con la gente, a través de los instrumentos que hoy circulan, la información circula, el mensaje. Eso es un factor, me parece a mí, decisivo de cara a entender las claves políticas de hoy de cara al escenario electoral de segunda vuelta, ¿verdad? Que está abierto en el Ecuador. Tercer elemento de esto de las claves políticas de hoy, lo que les mencionaba, los ejemplos de Uruguay y México, a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de México, que es el más significativo en el sentido de el tamaño de México, la relevancia que tiene, el hecho de que desde el 2018 hasta ahora, estamos hablando ya de 7 años, la izquierda ha sido hegemónica en México, no ha perdido ese liderazgo, sino que lo ha incrementado a nivel político, a nivel de política concreta, donde hoy Morena, el partido que creó López Obrador,
y que ahora dirige Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Ellos actualmente controlan 24 de las 32 entidades federativas de México, ¿no? Que son como las provincias allá, que son estados en México. Gobierna la Ciudad de México, tienen la presidencia, tienen mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados. Es una hegemonía política absoluta, prácticamente la que han logrado desde un partido que era alternativo. Entonces, es un ejemplo muy significativo de cómo desde una identidad política periférica alternativa, como lo era la izquierda mexicana, yo estudié en México en una etapa de mi formación, y yo me acuerdo que en aquel tiempo la izquierda en México no podía pasar nunca de un 30%. Nunca podía pasar, nunca. Ese era como que su límite, el 30%. Y lo que decían los analistas, que en aquel tiempo los analistas neoliberales y de derecha en México estaban como se dice en Puerto Rico, que el país donde yo me crié, estaban embocados, dicen en Puerto Rico, que no, cuando tú crees que tienes, controlas todo y puedes decir lo que te dé la gana, ellos estaban de plácemes porque casi que se reían, ah, míralos, ahí no pasan del 30%, la izquierda rancia, la izquierda que es un peligro, etcétera. Ahora esos analistas dicen que la izquierda es autoritaria, ¿no? Después que le decían que era rancia, que no podía ganar, ahora que ganó, no es autoritaria ahora. Bueno, sabemos, ¿no? La credibilidad de estos operadores neoliberales y de derecha, que una credibilidad que va entre no la nada y el cero. Pero México es un gran ejemplo de cómo frente a una sociedad del siglo XXI, una sociedad compleja, en este caso un país que hace frontera con Estados Unidos, se fue construyendo una alternativa frente a una derecha, y eso es me parece que ha sido clave en México, comprender la derecha no solamente como un actor político, que esto es muy importante. La derecha es una mentalidad en la sociedad de hoy. No es solo cuando un partido de izquierda como la Revolución Ciudadana está enfrentando a la derecha, no está enfrentando a un grupo político solamente. A veces ni siquiera eso. Está enfrentando una mentalidad de época que es más receptiva a una perspectiva y a una visión derechizada. Está enfrentando a un tema cultural a nivel mundial que tiene una expresión en una derecha neoliberal que puede incluso asumir agendas progresistas a favor de los grupos LGBT, sobre todo en sentido de reconocer identidades, pero no en términos de distribución económica. Pero una derecha que puede moverse desde ese terreno hasta la ultraderecha fascista de Donald Trump, Milley y toda esta gente. Tiene un campo muy amplio de movimiento. Las derechas, por lo tanto, en México yo creo que lo tuvieron muy claro, que estaban enfrentando era a un aparato completo que iba más allá de los partidos políticos, que a veces estos partidos de derecha son operadores políticos de otra cosa que los supera a ellos, que es una articulación, que es un bloque histórico, como diría Gramsci, entre sectores económicos, mediáticos, etcétera, e internacionales. Entonces, esta cuestión de identificar la derecha en su complejidad, en su articulación amplia, es una lectura necesaria para partir de ahí hacia la lucha política contra esa gente, porque esto implica que a la derecha hay que combatirla en el terreno cultural y ético, moral, político. Hay que combatir, ¿no? La idea de esa moral, esa ética de neoliberal, individualista, que la derecha pone a circular en la sociedad y que la va convirtiendo en un sentido común. Si no se combate eso desde una propuesta realmente alternativa, distinta, y que esa alternativa distinta se pueda constituir en una razón política y se pueda instalar en segmentos claves de la sociedad y generar conversación orgánica, es muy complicado porque puedes ganar una elección, pero ganar una elección en la sociedad de hoy, eso es un momento. Eso es solo un momento. Después viene otra parte, que es la parte no que grande, amplia, me parece a mí, que es manejar lo que diría Gramsci el Estado ampliado, que es el Estado junto con la sociedad. Y ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Puedes ganar una elección por una coyuntura, pero después te puedes ver en el gobierno sin poder, porque una cosa es el gobierno y otra es el poder. Te puedes ver en el gobierno que tienes el aparato de las instituciones, pero no tienes poder efectivo. ¿Por qué? Porque tienes todos los medios en contra, porque tienes una parte de la sociedad asumiendo lo que dicen los medios, porque no convences, ¿no? No eres culturalmente dirigente.
Entonces, a mí me parece que ver ese factor de entender la derecha en esa estructuración, en términos de cuál es la estructuración a partir de la cual se construye la derecha ecuatoriana, que evidentemente no es solo Noboa, es una estructuración que incluso le precede, que uno la puede identificar, por ejemplo, cuando el proceso aquel de, si bien recuerdo, la famosa consulta, ¿no? Que hizo Lenin Moreno, que le decían ¿cómo era? El 7 veces sí, tengo entendido, ¿no? Y que y que salían una serie de actores mediáticos, de actores periodísticos, hasta deportistas diciendo que hay que votar por el sí para que el país se desarrolle, para bueno, después de ahí vino una catástrofe absoluta, ¿verdad? Para el Ecuador. Pero a donde quiero ir es que esa estructuración que se veía desde ahí, ¿en qué medida está presente todavía? Y por tanto, ¿en qué medida debe tenerse en cuenta tanto para el momento electoral ahora como para el momento después de gestionar el gobierno? Si no se tiene claridad con eso, va a haber un problema. Porque o no se ganan las elecciones, o si se ganan, después va a haber temas importantes a nivel de gestionar desde el gobierno. Hay que tener claridad de qué es esa derecha y dónde está, qué representa y por lo tanto cómo combatirla dentro del terreno político, ideológico, democrático. En México lo tuvieron claro y eso les permitió tener un triunfo cultural. En México hoy día ha sido derrotada la derecha mediática y ellos los han tenido muy claros. López Obrador, desde que empezó su presidencia, todos los días a las 7 en punto de la mañana, estaba dando las mañaneras, como le dicen en México, que es una conferencia hablándole directo a la gente. Ese ejercicio de pedagogía democrática, de hablar directo a la gente, es fundamental hoy día. La izquierda no puede ser ingenua, ni naif, ¿no? De que bueno, que vamos a entonces a contratar a una agencia publicitaria, que vamos entonces a pactar con este canal de televisión, etcétera. Cosas que sí se pueden hacer desde un punto de vista coyuntural pragmático, pero la comunicación directa, la izquierda que se considere tal, el progresismo que se considere tal, debe de disponer mecanismos de comunicación directa con la gente donde pueda llegar de manera directa a la conversa e incidir en la conversación cotidiana. Si te fías de los mecanismos de mediación, entiéndase los grandes canales, tienes un problema ahí porque vas a estar condicionando tu mensaje. Y lo más importante todavía, que en México lo tuvieron claro, vas a validar a esa gente. Por lo tanto, el día que esa gente empiecen a hacer difamación sobre ti, el día que empiecen a sacar noticias falsas sobre ti, el día que empiecen a atacarte, ya tú lo habrás validado y va a ser muy difícil. Tú ahí decir, no, que son unos mentirosos, que están manipulando, pues es que ya los validaste. Por lo tanto, construir capacidad para que el mensaje pueda llegar directo, a hacer pedagogía democrática en el momento posterior al momento electoral, me parece que es fundamental en el mundo de hoy. En México es un gran ejemplo de eso para obtener ese triunfo cultural, que es clave ese triunfo cultural, porque eso te permite estabilizar la sociedad para poder gestionar y gobernar, porque es una sociedad donde tú tengas el 60% de la gente manipulada, asumiendo los discursos de los grandes medios, diciéndote de todo, que tú eres lo peor del mundo, se complica un poco, ¿no? Ese tema de la gobernabilidad, ¿no? Que tiene una dimensión en gran parte de tipo técnica, ¿no? De cómo gestionar técnicamente las cosas. Bueno, y ya para terminar, el caso de Uruguay, que yo creo que la principal clave que podemos ver de Uruguay es la cuestión de la unidad. Cómo desde los sectores alternativos progresistas pueden construir fuerza colectiva uniéndose a través de un programa y una agenda común que sea creíble y que se le pueda presentar a la gente y que siempre que la izquierda no va fragmentada, moviliza a la gente. Cuando la izquierda está dividida y están peleados y aquellos dicen que son más de izquierda que esto y que son más puros y los otros dicen que ellos son realmente el pueblo y que yo soy el verdadero indígena, pero tú no, y entonces que esto, que lo otro, eso desmoviliza al tipo de votante que sobre todo en los ámbitos urbanos es una base de sustentación de los progresismos, lo desmoviliza, lo desmoraliza. Es fundamental, por eso a mí me parece algo muy de aplaudir el empeño que se le está poniendo en el Ecuador de llegar con algún tipo de planteamiento conjunto junto a el parte del movimiento indígena para plantear un programa de manera conjunta que pueda ser un factor de movilización, de credibilidad
y de apoyo en la segunda vuelta, ¿verdad? Para obtener esos votos que no se han obtenido en las pasadas dos elecciones, 2021 y 2023, donde se ha quedado, ¿verdad? Cerca de ganar, pero no ha ganado. Eso es muy importante, esa cuestión de la unidad. En Uruguay lo tienen en Uruguay tienen una alianza progresista en el Frente Amplio que es muy diversa. Y el mecanismo allí, ellos es el Frente Amplio, que tiene ya muchísimos años, pero ese ha sido el mecanismo que ellos han desarrollado. Ecuador debe desarrollar su mecanismo parecido. Bueno, no sé si parecido, no sé si es el término, porque cada contexto es diferente, pero debe desarrollarse un mecanismo, el que sea, mediante el cual pueda haber una ampliación más allá de la revolución ciudadana que integre con la Revolución Ciudadana liderando, porque es el partido que tiene la mayor cantidad de votos dentro del espectro de izquierda progresista, pero junto con otros sectores que permitan, ¿verdad?, ampliar y presentar de manera creíble un programa conjunto a la sociedad para ir más allá de hasta donde se ha llegado. Y Uruguay es un buen ejemplo de eso, donde hay gente que piensa muy diferente. Ahí hay gente de centro, casi centro derecha, socialdemócrata, hay comunistas, hay marxistas, hay sindicalistas, toda esa gente se ha podido poner de acuerdo en un programa común y eso les ha permitido volver al poder después de un gobierno de neoliberal. Les ha permitido ganar una elección y hoy día, hasta ahora, están teniendo un exitoso arranque de gobierno. Y bueno, entonces hasta aquí lo dejaría para ya culminar con los tiempos que habíamos manejado y bueno, quedo a disposición de preguntas, comentarios y demás. Muy buenas noches desde Alemania, soy Elizabeth Sáenz. Hoy en L conversamos con Elvin Calcaño Ortiz, un hermano de la patria grande, dominicano que también vivió en Ecuador. El tema de hoy es Entendiendo las claves políticas de hoy, lecciones para Ecuador en vísperas del balotaje. Elvin, muchísimas gracias por estar aquí. Nos comentaste que viviste en Ecuador. Refiriéndome ahora a nuestro panorama político, según tu exposición, no parece que en Ecuador hayamos entendido lo que es la derecha, ¿cierto? Su estructura, como nos acabas de explicar. De ahí que me pregunto cuáles son los principales factores políticos, sociales y económicos que han definido el panorama electoral en Ecuador, sobre todo en este balotaje. Sí, bueno, no, yo diría que bueno, uno de los primeros elementos a tener en cuenta es que esta es una elección extraordinaria. Cuando vimos la votación de la primera vuelta fue muy parecida a la de la segunda vuelta del 2023. Por lo tanto, el encuadre electoral que hay hoy, dicho ya en un plano más técnico, si se quiere, es un encuadre electoral diferente a lo que fueron las primeras vueltas, la primera vuelta del 2021. Eh, y en ese sentido, el 2021 cuando estaba Lazo, en ese sentido, hoy hay una posibilidad mucho mayor de poder avanzar para la Revolución Ciudadana, para los sectores progresistas. Ahora bien, eh, sí hay unos elementos que llaman a preocupación en el sentido de la persistencia de unos tipos, como unos errores de lectura y errores de discurso que se han mantenido desde el 2021 hasta ahora, que a mí me parece que es como también algo que podría decir, hablarnos de que hay personas, hay actores que no han comprendido bien qué implica esa derecha entendida como una estructuración mucho más compleja y que va más allá que un mero candidato que lo ponen ahí para que vaya, a veces con méritos, a veces sin méritos, etcétera. Entonces yo diría que está entre esos dos elementos de un encuadre electoral favorable ahora. O sea, el partido está para que lo pueda ganar la Revolución Ciudadana, a mí me parece, ahora cuando haya la votación, si no hay un fraude, ¿verdad? Está para que se gane por el tipo de encuadre que hay. Y por otro lado, está la cuestión de que persisten unos errores que lo que hacen es darle vida a una derecha que debería estar, un Noboa con las características que tiene, que debería estar ahora mismo con probabilidades casi cero de ganar, pero que todavía las tiene, entre otras cosas, aparte de que tiene todo a su favor, controla todo, pero sí ha habido la persistencia de unos errores que son imperdonables en política y sobre todo en escenarios electorales. Hay errores imperdonables y si los cometes, te cuestan.
Gracias. Y hablando de errores, tenemos aquí una pregunta que va en esa dirección de Jonathan Alexis Tapia Chamba. Te pregunta, Elvin, ¿qué opinas de estas dicotomías peyorativas como el borrego y el florindo de cara a hacer pedagogía democrática y disputarse la razón política con la derecha, pensando que gran parte del contenido en redes emitido desde la izquierda suele usar despectivamente estos términos? Bueno, ahí eso, con el tema de correos, a mí me parece que en Ecuador se han dado condiciones para que ser anticorreísta y de llamarle anticorreísta, llamarle borrego a, a una persona. A mí no me gusta tanto el término de correísta, y eso, no me gusta tanto ese término. Me gusta más hablar de revolución ciudadana, porque le da más un nombre fuerte de partido, de estructura, ¿no? De cosa más políticamente organizada. Pero creo que se han dado con unas condiciones para que mucha gente utilice la identidad anticorreísta y llamarle borregos a los que cree que son correístas como un tema de ascensión social, ¿verdad? Para parecerse a la clase media, para parecer blanco o para parecer que tiene educación, que es de bien, toda esa basura, ¿no? Que hoy día es muy presente en nuestra sociedad y hay que tenerla en cuenta. Entonces hay como, y eso yo lo veía cuando yo estaba allá en Cuenca, el tiempo que estuve, que yo me daba, en mi observación, para mucha gente, sobre todo en una sociedad como esa, que hay ciertos elementos clasistas muy fuertes, era como que tú ser anticorreísta te validaba, ¿no? Y es como que te daba credibilidad social. Entonces, claro, lo que pasa que hay eso por un lado y ese tipo de dinámicas genera una reacción. Y la reacción ha sido por el lado de los sectores del correísmo, Revolución Ciudadana, ¿verdad? En el señalamiento del florindo, etcétera, que es una categoría, a mí me parece un término, a mí me parece divertido el término, porque le da nombre a algo que es muy real, que es esto, ¿no? Esta clase media aspiracional que quiere ser como los ricos, pero no es como los ricos y no le conviene que gobiernen los ricos, pero quiere que gobiernen los ricos. Pero claro, ¿en qué medida tú puedes eso? Si es que lo vas a usar, en política tú siempre tienes que medir lo que vas a usar en términos de que pueda generar razón política, de que pueda conectar. En México se utilizó, López Obrador, el término fifís. Fifís en México es la persona de clase media alta, así blanca, que se peina de lado y que va por el mundo creyéndose que es más bonito que todo y que es más inteligente y que yo soy hijo de tal, y etcétera. López Obrador, de manera muy inteligente, utilizó esa categoría y la llamaba fifís, pero eso, una sociedad mexicana que estaba molesta con las desigualdades, le generó una potencia política brutal, tremenda. Ahora, en Ecuador, el asunto es en qué medida ese término puede generar potencia política, para que no sea solamente una cuestión de tú me insultas a mí, yo te insulto a ti. Porque ahí sí que te quedas en un terreno donde no te conviene, porque ellos tienen más fuerza porque controlan los medios, porque tienen más capacidades de que el borrego se convierta en un elemento más, digamos, más determinante políticamente que el otro, que el de Florindo. Sí, tenemos una pregunta desde Italia. María, por favor, tu micrófono. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar en nuestro espacio. Muy importante su presentación. Y justo en esto de que la derecha tiene en mano también el poder de la comunicación, que es algo que, como dice, siempre ha dañado bastantísimo la política que se ha tratado de actuar del progresismo en Latinoamérica. El modelo que usted habló en su presentación, que hablaba sobre las mañaneras en México, ya en Ecuador se implementó. Obvio, no a los niveles de todas las mañanas comunicar, como un poco lo está haciendo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pero se implementó a nivel nacional cuando el presidente Correa estuvo sus 10 años en el poder todos los sábados. Obviamente, eso, pero portó y condujo a la población, aunque sí, del exterior se trataba de crear un pensamiento crítico, porque muchas veces a causa del desnivel de educación,
no se lograba entender esta diferencia, eh, la derecha lo usó como arma para poderse incendiar. De hecho, fue una cosa que lo usó tan fuerte para poderse activar en estos últimos 8 años. Y justo ahora, cuando entre uno de los candidatos hubo una comunicación de que se trata de pedir una ley de comunicación nuevamente, que fue uno de los problemas que se desglosaron en modo, según yo, que no se supuso gestionar completamente, repiten y recuerdan nuevamente este problema de la sabatina, este problema de la ley Mordaz, porque obviamente no era solo la sabatina, eran todas las consecuencias. Que la derecha las hizo talmente extremas, que las hizo sentir en la población talmente frustrantes, eh, que ahora que nosotros podemos rehusar ese modelo nuevamente. En ese sentido, podemos retomar nuevamente ese modelo para poder canalizar nuevamente a la izquierda, para poder continuar en caso de que se ganen las elecciones, porque es muy positivo el hecho de que estamos viviendo, digo, las 7 plagas de Egipto, y no creo que sean solo 7, y para decir ya basta, porque es imposible que tengamos un presidente que no logra gestionar toda esta situación. Sé que son difíciles, pero sin embargo, tenemos esta problemática en la comunicación que Latinoamérica se la lleva desde bastantes siglos hasta entonces. Entonces, seguro que las sabatinas no nos regresarán a ser de nuevo esta arma de doble filo que usó la derecha para nuevamente incrustarse como se puso y se impuso y se está imponiendo ahora. Sí, no, me parece muy importante tu pregunta. Yo creo que, no sé si la sabatina, porque la sabatina era un nombre, ¿no? Que se hacía los sábados. Pero mecanismos de comunicación directa tienen que hacerse, si no, no se entiende nada de la sociedad de hoy, donde hay que comunicar directamente con la gente para meterte en el flujo digital y llegar a la conversación cotidiana sin necesidad de la mediación de esos medios que, si los validas, después te van a jugar en contra. Yo creo que mecanismos de comunicación directa, preferible que sean diarios, para mí eso es, pero que no deben ni estar ni en discusión. Ahora bien, el hecho de que la derecha ataque tanto a las sabatinas por la potencia que tiene, porque ellos quieren que solo se quede su verdad en la discusión. Mientras que cuando estaba el presidente Correa, que además es un comunicador descomunal, él le desmontaba su verdad todos los sábados. Ahora, ahí tiene que ver una lectura del momento. En política siempre, incluso la confrontación, a veces la confrontación es necesaria en política, ojo. Yo no voy tampoco de esta cosa, y esto es algo que yo lo digo abiertamente, yo no soy neutral ni creo en la unión de todos. No, no, yo con un fascista no me quiero unir. ¿No? Como hay gente que dice, no, hay que unirnos. Bueno, espérate, no, espera, un segundo, un segundo. Yo no me voy a unir con un fascista, ni con un racista. Así que no, no hay que unirse con todo el mundo. Esto de además de que es imposible. Como decía, ¿no? Carl Schmitt, este autor muy importante del siglo XX, la unión de todos es fantasiosa, eso no existe. Siempre la sociedad va a tender a bloques, a grupos, en función de intereses, en función de visiones de mundo, etcétera. Ahora, lo importante es que hayan mecanismos democráticos que funcionen para que esas diferencias se procesen de manera civilizada. ¿Qué es lo que no está pasando en Ecuador? Donde ahora, si lo que a Noboa se le ocurra, o a la fiscal, no me acuerdo el nombre, te meten preso, te montan un caso, ¿no? Que es la ley de la selva. No me gusta, te meto preso, te judicializo. Esa es la ley de la selva. Ahora, el país tiene que reinstitucionalizarse, redemocratizarse, para que las diferencias se puedan volver a manejar por las vías democráticas, con medios más o menos decentes, que va a ser la parte más difícil. Pero sí tiene que haber mecanismos de comunicación directa, y a donde quería llegar es que si se confronta con ciertos sectores, con ciertos grupos, sí tiene que ser estratégicamente, porque en política todo tiene que ser estratégico. Eso es algo que desde Lenin hasta Gramsci, de verdad, los grandes teóricos de la izquierda, eso está muy claro. Tiene que ser en términos estratégicos, no puedes confrontar por confrontar. Hay momentos, como en el de México ahora, donde no es tanto para la confrontación, sino para ciertos tipos incluso de convivencia, que es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en México. No le cede a las derechas, pero sí trata de como convivir más, porque es el momento que requiere México ahora.
Ahora, cuando estaba López Obrador, el momento era de confrontar, y López Obrador confrontaba todos los días con las derechas y le decía, tú eres un corrupto, tú eres un mentiroso, y era muy estratégicamente, porque Andrés Manuel es extremadamente un tipo estratégico, muy inteligente. Entonces, lo que quiero decir es, mecanismos de comunicación directa, ese es el punto clave de hoy. Y lo saben las derechas, que tienen hasta redes sociales propias como Donald Trump. Por otro lado, tiene que el tema de aquello que vas a confrontar, aquello que vas a contravenir, tiene que ser desde una lectura estratégica en términos de qué objetivos quieres lograr con eso. Porque si haces confrontación por confrontación, puedes terminar bastante golpeado, ¿no? Bueno, am, tenemos aquí una pregunta de Jorge Luis García, que está muy contento de haber participado. Lamentablemente no la vamos a poder leer en honor al tiempo de nuestro ponente. Será para la próxima, Jorge Luis. Muchas gracias por estar aquí también y contentos de que estés aquí también con nosotros. Él le agradece a nuestro invitado Elvin Calcaño por compartir su tiempo y sus perspectivas con nosotros. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianas y ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Queremos construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. Agradecemos también el apoyo de nuestros voluntarios y, por supuesto, a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en redes y a formar parte de nuestra familia. Hasta la próxima.